Aquí estamos nuevamente con la vegetariana de Jancán en el espacio virtual Siempre Literatura de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de Lancuyo. Estamos hoy en la novena entrega de la vegetariana, van a resultar 11 entregas para llegar al final. Vamos a iniciar la lectura de la tercera parte, Los árboles en llamas, que trae una nueva narradora, que es la hermana de Jungle, que ha visto con horror, ¿no? Una vez más, los encuentros sexuales forzosos, o este encuentro sexual forzoso que su marido ha perpetrado en el cuerpo de esta Jungle, que está en este momento particular entrando a esta instancia vegetal, ¿no? Que nos gusta un poco decir. Para ir llegando al final, me gusta compartir un poco una idea que ha posicionado un poco la crítica, ¿no? Que es que en esta época en la que nosotros también estamos leyendo La Vegetariana, asistimos como a la resurrección de la novela, porque como les cuento, la novela se escribió en 2006-2007, y fue una novela rechazada, en principio incomprendida, tildada de muy dolorosa, ¿no? De muy dura, de muy cruda, etcétera, todos estos epítetos descalificatorios, porque probablemente por la fuerza, ¿no? de la discursividad, de la estrategia de la novela, y de lo que sentimos quienes la leemos, ¿no? Esa empatía, esa emocionalidad. Uy, le pegué a la cámara. Esa emocionalidad. Alguna crítica habla de una emocionalidad chocante, ¿no? Porque son emociones tan fuertes que despiertan como rechazo. Ese rechazo llevó a que la novela no se le prestara atención, se la descalificara. Pero en esta resurrección, ya su autora ha dado algunas entrevistas, y me gustaría hoy comentar, camino al final, en este capítulo de mujeres, en el sentido de hermanas, también, que me parece algo muy precioso, que a mí me conmueve en lo particular también, en lo personal, la reacción de la hermana, no ante la infidelidad del marido, inmediatamente ella se empatía y se siente debida o en deuda con su hermana, que ha sido vulnerada por su propio marido sexualmente, sabiendo que se siente mal, y ella empatiza con su hermana, y este capítulo va de eso, ¿no? De ese cariño, de esa preocupación, que ya en el otro capítulo que me hizo, en el final del otro capítulo que me hizo llorar a mí, es cuando ella dice: estaba cocinando mucha verdura, entonces me acordé de ella, la vine a ver, la vi con un chico, pensé que bueno, y después me di cuenta que podía ser un peligro, miré, y ese chico era mi marido, ¿no? ¡Wow! Todo lo que a ella le ocurre. Y lo que quería rescatar, entre tantas cosas que ha podido comentar su autora hoy, para hacer una suerte de introducción a este inicio muy esperado de la tercera parte, es que por ahí la crítica más patriarcal o más tradicional suele hablar de un personaje antiheroico, de un personaje débil. Y a mí me gusta lo que dice su autora en relación a que ella la pensó una mujer fuerte, no la pensó débil, ¿eh? Justamente al salir de las durezas, de la lucha en sentido tradicional, ella se convierte en una mujer fuerte porque puede expresar todo esto que la lastima, el dolor hondo de un patriarcado violentísimo que ha hecho que su padre le pegue, la cachetee, le obliga a comer, el marido la viole reiteradamente, borracho, el cuñado ahora la use como un cuerpo artístico, y finalmente también quede medio presentado como una excusa bien vista para, una vez más, violarla, o sea, acceder a una relación física con ella, ¿no? Entonces me gusta esta idea de la mujer fuerte como una forma contemporánea de lucha diferente a lo que pensamos como fortaleza, ¿no? Que es la dureza, ¿no? Acá es esta blandura, este cuerpo casi etéreo que va perdiendo peso, y en esos bordes, con la patologización de las rebeldías, ¿no? Ella dice que hay como dos equívocos grandes con la novela, si se podría decir, o dos lugares por donde la novela o la crítica o quien lee dispara. Por un lado, pensar que realmente es un alegato antianimal, así pensado, aunque pueda resultarlo también, que no lo es, y por otro lado, mostrar la debilidad de ella, y ella dice: ella es una mujer fuerte.
¿no? Que se atreve, encuentra una forma, lo cual parece imposible, rodeada como está ¿no? de todo este andamiaje armado por el marido, el cuñado, la hermana, la madre, el padre, la sociedad, el trabajo, etcétera, toda esta cuestión. Y entonces el vegetarianismo de ella no es solamente un alegato animal o una vocación de entrar en un mundo vegetal, sino que tiene otras connotaciones también de liberación, ¿no? De liberación desde un lugar no de lucha, como digo, insisto, tradicional, sino que ella se enfrenta a un sistema de poder patriarcal, encuentra el cariño y la solidaridad de su hermana para ello, y creo que eso también nos conmueve a pesar de que nos choquen mucho, nos dé mucha impotencia, mucha rabia. Hay mucha crítica que no teme el mencionar con epítetos bien negativos al marido, al cuñado, despreciativamente, porque la verdad la usan y se esgrimen también en machos violentos que la violan y que naturalizan ese sistema de violación contra ella. Así que me quedo con lo que dice la propia Han Kang, esta mujer valiente, no una antiheroína en toda regla, desde el punto de vista que la crítica la quiso tomar, es decir, pobre, o sea, poner en ese lugar de víctima, sino ponerse en su fortaleza, es este modo en que ella tiene para iniciar su rebelión. Árboles en llamas, aquí vamos, en esta novena entrega de La Vegetariana. Ella está de pie mirando, tenemos que adaptarnos al cambio de narradora, ¿no? Ella está de pie mirando la carretera mojada por la lluvia, está en la parada de autobuses que está enfrente de la terminal de buses de larga distancia de Masyok. Enormes camiones pasan a toda velocidad, rugiendo con estrépito por el primer carril. La lluvia cae con tanta fuerza que parece que atravesará el paraguas que lleva. No es muy joven, tampoco se puede decir que sea bonita, simplemente tiene una línea del cuello muy fina y una mirada afable. Esa línea del cuello el marido ya la mencionó. Se ha maquillado ligeramente, lo que le da una apariencia natural, y su blusa blanca de mangas cortas se ve limpia y sin arrugas. Gracias a esta pulcritud que causa buena impresión a todo el mundo, la leve sombra que vela su rostro es casi indiscernible, me encanta esa palabra, indiscernible. Sus ojos brillan brevemente, pues el autobús que estaba esperando ha hecho su aparición a lo lejos. Ella baja la ruta, levanta el brazo, el autobús que venía corriendo a toda velocidad ralentiza la marcha y ella pregunta, ¿va al sanatorio psiquiátrico Chukseong? El conductor de edad madura asiente con la cabeza y le hace señas de que suba. Mientras busca un asiento para sentarse después de pagar el boleto, se fija en la cara de los pasajeros. Todos la están mirando atentamente. ¿Será una paciente o una visitante? No, el solo nombre del psiquiátrico genera esa curiosidad malsana, ¿no? Morbo de las personas que van en el colectivo. Con soltura hace caso omiso de las miradas en las que se entremezclan la sospecha, la desconfianza, la aversión y la curiosidad. Escurre agua de su paraguas doblado. El piso del autobús ya está mojado y luce un color negro brillante. Debido a que el paraguas no ha podido protegerla del todo de la fuerte lluvia, su blusa y su pantalón están también medio mojados. El autobús marcha a toda velocidad por el camino lluvioso, esforzándose por conservar el equilibrio. Ella avanza hacia el fondo del vehículo, va en busca de un asiento doble y se sienta en el asiento junto a la ventanilla. Saca un pañuelo de papel de su bolso, limpia el vidrio empañado, con la mirada sólida de quien ha estado mucho tiempo sola. Mira la lluvia que azota la ventanilla. Al dejar atrás el pueblo, se despliega a los lados del camino el verde bosque de fines de junio. El bosque sumergido en el fuerte aguacero parece un gigantesco animal que soporta el rugido de la lluvia. Al acercarse al monte Chukseong, el camino se estrecha y se hace serpenteante. En la misma medida el bosque se aproxima y balancea su cuerpo todo mojado. ¿En qué lugar de la ladera de esta montaña
habrían encontrado a su hermana Jongle hace 3 meses. Chan, 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 chan. Un rotundo cambio temporal que nos llega por esta reflexión de su hermana yendo a visitarla. 3 meses después, al menos. El bosque sumergido en el fuerte aguacero parece un gigante. ¿En qué lugar de la ladera de esta montaña habría encontrado a su hermana Jongle hace 3 meses? Después de seguir con la vista cada uno de los árboles que se agitan bajo la lluvia y de imaginar los oscuros espacios escondidos, debajo ya parta la vista de la ventanilla. Le dijeron que Jongle había desaparecido del sanatorio durante la hora del paseo libre que tenía entre las 2 y las 3 de la tarde. Como hasta entonces solo había nubarrones negros, pero no llovía, los pacientes leves salieron a caminar como todos los días. Supieron que Jongle no había vuelto a las 3 cuando las enfermeras pasaron lista. La lluvia comenzó a caer a esa hora, todo el personal se puso en estado de alerta, los empleados del sanatorio se apostaron rápidamente en los puntos de circulación del autobús y de los taxis. Una posibilidad era que la paciente desaparecida hubiera descendido en dirección a Maceió y la otra era que se hubiera internado más en el monte. Al caer la tarde, las gotas de lluvia se hicieron más gruesas. Debido al tiempo, el sol de marzo se ocultó más rápidamente. Fue una suerte que uno de los auxiliares que rastrillaron minuciosamente los alrededores del monte encontrara a Jongle. Mejor dicho, fue casi un milagro, como le dijo el médico que atendía a su hermana. Como si fuera uno de los árboles bajo la lluvia, la habían encontrado inmóvil y de pie en una pendiente recóndita y apartada de la montaña. Acá está este juego de una manera, de una filosofía de vida, ¿no? De que hay que resistir no como el árbol que es duro y finalmente se va a cortar, sino como el junco que se dobla. ¿Vieron que esta idea? Así que acá también esta aparición de ella como un árbol y los cambios que van a venir ahora creo que les van a interesar también desde las filosofías contemporáneas sobre cómo se puede enfrentar un sistema de poder tan fuerte, tan violento, tan patriarcal como al que ella la rodea y del que ella viene, ¿no? Que ha compartido además con su hermana, que hoy, en este momento, la está yendo a visitar al hospital y que recuerda en el viaje el momento en que ella se perdió a los ojos, ¿no?, de los controles de quienes la tenían en el hospital. A eso de las 4 de la tarde, cuando recibió la llamada de que Jongle había desaparecido, ella se encontraba con su hijo Jiwoo. Hacía 5 días que la temperatura corporal del niño rondaba los 40 grados, así que estaban por tomarle una radiografía de los pulmones. Jiwoo estaba de pie y solo en la sala de rayos X mirando alternativamente al radiólogo y a su madre como si estuviera nervioso. ¿Es usted Kim In-jae? Sí. ¿Es hermana de Kim Jong-ge, verdad? Era la primera vez que la llamaban a su celular del sanatorio donde estaba internada Jongle. Siempre había llamado ella primero para reservar una visita o preguntar cómo se encontraba su hermana. Con un tono calmado que ocultaba lo alarmante de la situación, la enfermera le explicó las circunstancias de su desaparición. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla, pero si de algún modo va a donde usted está, tiene que llamarnos enseguida, terminó diciendo la enfermera, pero antes de colgar preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que vaya a alguna otra parte, a casa de sus padres, por ejemplo? No, mis padres viven muy lejos. Si le parece necesario, yo me ocuparé de avisarles. Después de cerrar el celular y guardarlo en el bolso, entró en la sala de rayos X y abrazó a su hijo. El cuerpo del niño, que había perdido peso en estos días, estaba caliente. Mami, lo he hecho bien, ¿no?, preguntó el niño con la cara enrojecida por la fiebre y por la expectativa de ser elogiado por su madre. Sí, claro que sí. De verdad que te quedaste quietito y sin moverte. Muy bien. Después de que escuchó el diagnóstico del médico de que no era pulmonía, tomó un taxi con Jiwoo en brazos bajo la lluvia y volvió a casa. Se apresuró en bañarlo, darle de comer y hacerle tomar la medicina para acostarlo temprano. Su mente no estaba como para inquietarse por la desaparición de su hermana. El niño había estado enfermo durante 5 días, así que hacía 5 días que ella no dormía bien.
Si no le bajaba la fiebre esa noche, tendría que internarlo en un hospital más grande al día siguiente, por si se presentaba una situación de emergencia. Estaba preparando un bolso con el seguro médico y algunas ropas del niño cuando sonó de nuevo el celular. Eran casi las 9. La han encontrado, menos mal. La visitaré la semana que viene, como estaba programado. También dio las gracias con efusividad, pero debido al cansancio, su voz sonó grave y confusa. Recién cuando cortó se dio cuenta de que ese día había habido lluvias en todo el país. En otras palabras, que estaba lloviendo cuando encontraron a John en la montaña. No podía explicarse cómo podía imaginarse tan claramente el panorama sin siquiera haberlo visto. Pasó toda la noche poniéndole compresas frías en la frente del niño, que dormía con una respiración jadeante. Cayendo dormida de a ratos como si se desmayara, vio el bosque moviéndose trémulo como un fantasma bajo la lluvia. La lluvia negra, el bosque negro, la bata blancuzca de paciente empapada, los cabellos mojados, la oscura ladera de la montaña. Ella tiene como una conexión también con la hermana que le permite adivinar casi, ¿no? Más que intuir, algo así, lo que ella está viviendo. Y en este capítulo, donde ella es la narradora, también aparecen sueños, presentimientos, incursiones, como habíamos mencionado en el primer capítulo para John, y acá para su hermana pasa exactamente lo mismo. Se tranquilizó por fin en la madrugada, cuando le tocó la frente al niño y sintió el contacto frío. Salió de la habitación y se quedó mirando la débil luz azulada que entraba por la ventana del balcón de la sala. Curvando su cuerpo, se acostó de lado en el sofá tratando de dormir. Tenía que dormir, aunque no más fuera una hora antes de que se despertara Jiwoo. Me puse, acá vienen unas comillas, me puse cabeza abajo y entonces me empezaron a nacer las hojas en el cuerpo y también me salieron raíces de las manos. Las raíces se fueron metiendo bajo la tierra más y más, y como me querían hacer una flor en el pubis, abrí las piernas, las abrí bien, suspensivo, cierra comilla. La voz de Jungle, que escuchó en sueños, al principio era baja y afable, hacia la mitad se hizo cándida como la de un niño y al final se deshizo en sonidos animales ininteligibles. Una fuerte repulsión que no había sentido despierta la sobresaltó y le hizo abrir los ojos, pero enseguida volvió a quedarse dormida. Esta vez ella se encontraba de pie ante el espejo del salón. En el reflejo su ojo izquierdo estaba sangrando. Levantó la mano para limpiarse, pero cosa extraña, su imagen en el espejo no se movió y se quedó quieta contemplando cómo le caía la sangre del ojo. La tos de Jiwoo la hizo levantarse y caminar tambaleante hacia la habitación del niño, borrando la imagen de Jonglo que hacía mucho tiempo había estado acurrucada en un rincón de ese cuarto. Tomó la mano que el niño extendía al aire como si tuviera convulsiones. Ya está todo bien, murmuró por lo bajo, pero no estaba claro si se lo decía al niño para tranquilizarlo o se lo decía a ella misma. Asterisco. El autobús dobla en el camino en pendiente y se detiene ante una encrucijada. Al abrirse la puerta de adelante, ella baja los escalones y abre el paraguas. Ella es el único pasajero que se ha bajado en esa parada. El autobús se pone rápidamente en marcha y se aleja por el camino lluvioso. Muy interesante el tratamiento de la temporalidad, de las temporalidades en este inicio de capítulo, ¿no? Nos dice primero que son 3 meses, después vemos que 3 meses que la perdieron, o sea que hace más que ya estaba allí. A su vez, pareciera el tiempo presente del viaje, tiempo que dura el viaje hasta el psiquiátrico, pero a su vez en ese camino ella nos relata aquel momento también y aprovecha para contar la preocupación materna, esto de maternar al niño que tiene fiebre. Así que acá también las temporalidades atraviesan los sentimientos de esta hermana en este viaje duro hacia el psiquiátrico donde se encuentra su hermana. Y esta conexión inmensa, potente entre hermanas, entre personajes femeninos, entre mujeres, que hace que también ella tenga como sueños en vigilia, ¿no? Son como imágenes que vienen a ella, donde ella adivina, siente lo que siente la hermana, de alguna manera late en el derrotero que su hermana está viviendo y que ahora, bueno, se va a abrir un poco ante nosotras, las lectoras. El autobús dobla en el camino en pendiente y se detiene.
Ella es la única que baja. ¡Charán! Si se toma en la encrucijada el camino estrecho hasta pasar al otro lado de la pendiente y se cruza un túnel de unos 50 metros de largo, aparece en medio de las montañas un pequeño sanatorio. Aunque la lluvia ha animado un poco, todavía caen gotas bastante fuertes y continuas. Ella se inclina mientras se arremanga los pantalones, ve la hierba carnicera abatida sobre el asfalto. Se acomoda la tira del voluminoso bolso al hombro y tapándose bien con el paraguas, se encamina hacia el sanatorio. Ahora va todos los miércoles para ver cómo sigue Jongle, pero antes de que su hermana desapareciera y fuera encontrada bajo la lluvia, hacía este trayecto solo una vez al mes. Una temporalidad. Este camino que hacía llevando frutas, pasteles de arroz, tofu relleno con arroz y cosas semejantes, apenas era transitado por personas o vehículos, por lo cual era muy silencioso. Cuando entraba en la sala de visitas al lado de la oficina administrativa y se sentaba delante de una mesa para desplegar todos los alimentos que había traído, Jongle masticaba y tragaba en silencio como una niña haciendo la tarea. Si le acomodaba los cabellos de atrás de la oreja, Jongle levantaba los ojos y le sonreía. Eran instantes que le hacían pensar que no había problema alguno y si continuaba indefinidamente con esta vida. En este lugar Jongle hablaba cuando quería y si no quería comer carne no lo hacía. No bastaba con que ella fuera a verla cada tanto. Jongle era 4 años menor que ella. Quizá debido a la diferencia de edad, ellas habían crecido sin las peleas y tiras y aflojes que eran tan comunes entre hermanas. Desde los años de infancia en que eran castigadas una detrás de la otra con cachetadas por la mano pesada del padre, acá vuelvo a poner el cartel, ¿no? Prepararse porque hay escenas violentísimas o relato de esas escenas, como fueron al principio en el primer capítulo, viniendo de este adultismo paterno, ¿no? Jongle había sido un ser que debía cuidar sin fin, que le provocaba un sentimiento de responsabilidad parecido al instinto maternal. Había visto asombrada como la hermanita, que siempre tenía los talones sucios de mugre y en verano se le ponía roja la nariz por el salpullido, crecía y se casaba. Lo único que lamentaba, no obstante, era que hablaba cada vez menos a medida que se hacía mayor. Ella, aunque también tenía un modo de ser circunspecto, podía ser alegre y afable según las circunstancias, pero en cambio era difícil saber qué sentía y pensaba Jongle. Tan difícil era que por momentos la sentía como a una extraña. Por ejemplo, el día que nació Jiwoo, cuando vino al hospital a conocer a su primer sobrinito, en lugar de felicitarla, se había limitado a decir en un murmullo: es la primera vez que veo un bebé tan pequeño, ¿son todos así cuando nacen? Luego le había preguntado: ¿podrás ir sola con él en brazos hasta Jota, donde vive mamá? El coche lo conducirá tu marido, si quieres yo te podría acompañar. Esta locución profundísima de Jongle sobre todas las cosas que a ella la desvelaron en este momento de conocer a su sobrinito en el hospital. Se sintió agradecida por su amable propuesta, pero cosa rara, le pareció desconocida la silenciosa sonrisa que afloró en los labios de Jongle. Como si del mismo modo que ella la sentía como una extraña, Jongle también sintiera lo mismo hacia ella, siempre que se encontraba ante ese rostro que más que sereno se veía yermo, se quedaba sin saber qué decir. Si bien no se parecía en nada a la actitud melancólica de su marido, en cierta manera ambos la descorazonaban en la misma medida. ¿Sería quizá porque ambos hablaban poco? Ella está como más presente en el universo de las palabras, ¿no? En el lenguaje. Y ellos están, bueno, él es artista plástico, también están todas estas sugerencias. Y su hermana está en este cuerpo silencioso, silenciado, que elige muy bien qué palabras, cuándo usar la palabra, ¿no? Ella entra en el túnel. Debido al tiempo, está más oscuro que de costumbre. Ella cierra el paraguas, camina, escuchando sus pasos que retumban fuertemente de la pared donde parece resumar. Húmeda la oscuridad, vuela hacia ella una enorme polilla moteada de especie desconocida.
Ella se detiene un instante para contemplar su aleteo. La polilla que se ha trasladado al techo ya no se mueve, como si se hubiera percatado de la presencia de un observador. Son bonitos estos momentos insectos. Lo hemos visto para, ¿no? Para Clarice Lispector, claro que sí, bueno, para la metamorfosis, esta incursión de estos supuestos animales de un reino misterioso, ¿no? Bastante degradados en la cultura humanista, que acá toman un lugar protagónico. A su marido le gustaba filmar seres alados, desde pájaros, mariposas y aviones hasta polillas y moscas. A ella, que no tenía conocimiento de arte, esas imágenes de vuelo que no parecían tener demasiado que ver con el contenido de sus obras, la desconcertaban. Una vez le había preguntado por qué aparecían esas imágenes, después de la imagen de un puente derrumbado y de gente llorando en funerales. Aparecía de repente durante unos 2 segundos la negra sombra de un pájaro que se elevaba lentamente por los aires. Porque sí, cuando pongo esas imágenes me siento mejor, le había respondido su marido, y a continuación se había sumergido en su familiar silencio. Había llegado a conocer verdaderamente a su marido, envuelto siempre en un silencio impenetrable. Alguna vez había pensado que sus trabajos podrían mostrarlo. Él hacía y exponía obras en video que duraban unos 2 minutos, los más cortos hasta 1 hora, los más largos. Pero en realidad, hasta antes de conocerlo, no había sabido que existía tal campo artístico. Esto también es muy bonito porque también le hablaba a la mayoría de la gente que por ahí todavía no conoce tanto estas modalidades artísticas del siglo XXI, como les decía, que en realidad son ancestrales, pero que han emergido en este periodo. Y a pesar de sus esfuerzos no podía comprender sus obras. Ella recordaba la tarde que lo había conocido. Chan, 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 chan. Delgado como un palo, con una barba de varios días y con una cámara de video que se veía muy pesada, colgada al hombro. Había entrado a su tienda, buscaba una loción para después afeitarse, tenía puestos los brazos sobre el vidrio del mostrador y se veía agotado. A tal punto que le pareció que él y el mostrador de vidrio se vendrían abajo al mismo tiempo. Fue casi un milagro que ella, que casi no tenía experiencia en materia de hombres, le preguntara con expresión afable, qué bonito, si había comido. Acá viene toda la imposición, o por lo menos esta obligación materna, ¿no? De maternar que sienten los personajes femeninos, las mujeres, hacia los varones. Él pareció sorprenderse un poco, pero estaba demasiado cansado como para mostrarse sorprendido y se la quedó mirando. Ella cerró la tienda y salió a comer con él un almuerzo tardío. En parte fue porque ella tampoco había podido comer hasta entonces, pero sobre todo porque el estado de total indefensión de él hizo que ella prescindiera de sus prevenciones. Desde entonces lo que ella había esperado de él era que descansara con los cuidados que ella le dispensaba, ¿no? Fíjense qué consistió el enamorarse, después casarse, ¿no? En este persistente, cultural, naturalizado, y asuntos de cuidar, ¿no? Que hoy lo comprendemos claramente porque, bueno, lo han puesto muy visible las luchas feministas sobre la tarea de cuidados que las mujeres creemos, sentimos que es nuestra mejor tarea, que la sabemos hacer, que hemos nacido para eso, que la sociedad nos necesita en esta tarea de cuidado, Sin embargo, a pesar de toda su solicitud y aún después de casados, él seguía viéndose agotado, este tremendo fracaso. Siempre estaba ocupado con sus cosas y en los momentos en que estaba en casa se lo veía incómodo, como un viajero alojado en un hotel de paso. Mire, qué desolación esta imagen, ¿no? En especial cuando su trabajo no avanzaba como deseaba, su silencio se tornaba más corrioso que una goma y más pesado que una roca. Pasado un tiempo, ella se dio cuenta de una cosa, que quizá las personas que había querido hacer descansar con tanto anhelo no era él sino ella misma. Quizá lo que ella había visto reflejado en la silueta cansada de su marido
Era a sí misma que se había marchado de casa a los 19 años y se había abierto camino en la vida de la capital sin ayuda de nadie. Esto es maravilloso, ¿no? Se había proyectado, se había minimizado su propio agotamiento, su propia capacidad siendo sola, mujer, de abrirse camino, lo había naturalizado como algo que se hacía, y sin embargo le llamaba la atención el cansancio de él, lo quería proteger, ¿no? Creo que es, como digo, brillante el modo en que pone en juego estos hábitos sociales en este terreno altamente literario, alta literatura. Del mismo modo que ella nunca había estado segura de su amor por él, tampoco había podido confirmar nunca si él la había querido. Él era tan poco diestro para las cosas de la vida cotidiana que a veces podía sentir que se apoyaba en ella. Él tenía un carácter poco acomodadizo hasta el punto de parecer inflexible y no era capaz de expresar palabras de ponderación o de adulación a nadie. Sin embargo, era siempre amable con ella, nunca usaba palabras rudas y a veces la miraba con respeto y admiración. Quizá en esta actitud más amable en apariencia del marido, era más difícil comprender también sus machismos, ¿no? Los micromachismos, los hábitos de los roles, ¿no? Obligatorios de los varones, las mujeres, ¿no? Las esposas, los maridos. Y aquí viene una confesión que el marido le hace y detrás de esta confesión él se permite todo lo que nosotros ya hemos visto que se permite. Él le dice en este comienzo, parece, eres demasiado para mí, le había dicho él alguna vez antes de casarse. Tu bondad, tu estabilidad, tu serenidad, tu actitud de total naturalidad en la vida, son cosas que me conmueven. Le había parecido un halago, aunque le resultaba difícil de comprender, pero ahora se preguntaba si no había sido una confesión de que no estaba enamorado de ella, ¿no? El tono de confesión llama la atención y es una confesión que le permite a él protegerse detrás de ella, ya sea porque esta admiración no es amor, por supuesto, y por otro lado, ponerse él como alguien inferior le ha permitido todo lo que le ha permitido porque no está realmente ligado, enamorado, comprometido con ella. Seguramente lo que él amaba de verdad eran las imágenes que había grabado y las que grabaría en el futuro. La primera vez que fue una exposición suya después de casarse, se quedó asombrada, pero no podía creer que ese hombre que se veía tan frágil, hubiera ido a tantos lugares con su cámara en mano. Era difícil imaginarlo negociando en lugares donde la grabación debió ser comprometida, mostrando coraje, audacia y paciencia infinita en muchas de las ocasiones de filmación. En otras palabras, no podía creer que hubiera tanta pasión en él. Fíjense que acá también trabaja mucho las máscaras, ¿no? El que él es en el hogar, que son los varones en el hogar, las autorizaciones y lo que logran afuera, en el mundo social, en el mundo... También acá de manera brillante está puesto en unas pocas líneas. Ella no lo reconoce, ¿no? En los trabajos artísticos se necesita una agallas, una valentía, algo que también le dice el amante, que ustedes lo vieron en el otro capítulo, en La Mancha Mongólica, cuando ella le pinta el cuerpo y le dice, mira lo que eras capaz de hacer. Dice que le decían a él el cura, ¿no? Entre el mundo artístico, porque él era... Y acá su esposa de alguna forma ratifica desde algún otro lugar esta misma idea que ya conocemos en parte. Le parecía ver la existencia de un abismo entre sus trabajos tan apasionados y su vida cotidiana, en la que aparentaba un pez encerrado en una pecera, a tal punto de no ser la misma persona en uno y otro caso. Solo una vez había visto que le brillaran los ojos en casa. Qué bravo. Fue cuando Yiwu cumplió el año y comenzó a caminar. Él sacó la cámara y filmó al niño que tan valiente hacía sus primeros pasos en el medio de la sala. También grabó cuando el niño se abalanzó en los brazos de su madre y ella le besó en la cabeza. Entonces habló con un brillo desconocido y lleno de vitalidad en sus ojos. Y si le pongo un dibujo animado haciendo que broten flores de los pies de Yiwu cada vez que da un paso, como en la película de Hayao Miyazaki, no, mejor será hacer que vuele una bandada de mariposas. Entonces será mejor que volvamos a grabar en un prado. Entonces le habían
enseñado el funcionamiento de la videocámara y había seguido hablando con excitación mientras le mostraba las imágenes que había grabado poco antes. Tú y el niño se pondrán ropa de color blanco. No, quizás sea mejor que se vean bien desarrapados. Sí, será lo mejor. Una excursión entre una madre y un niño pobres. A cada paso vacilante del niño vuela una bandada de mariposas, multicolores, como un milagro acá. Es como que ella pudo percibir por única vez, asociado a los primeros pasos del hijo que comparten, su vuelo artístico, esta capacidad de él que estaba muda en la vida cotidiana. Sin embargo, nunca habían ido al Prado y Jiwoo había crecido pronto y había dejado de caminar con pasos vacilantes. El video de la bandada de mariposas que volaban a cada paso del niño solo quedó en su imaginación. A partir de algún momento comenzó a verse más cansado. Se quedaba trabajando en el taller, sin venir a casa los fines de semana ni las noches, pero no se veían los resultados de su trabajo. Aunque vagaba por las calles hasta que sus zapatillas quedaban negras, el resultado era el mismo. A veces cuando se despertaba en la madrugada y encendía la luz para ir al baño, se sobresaltaba porque lo encontraba dormido, encogido en la bañera, con la ropa puesta después de haber entrado a la casa, quién sabe cuándo. Después de que él se había marchado, a veces el niño preguntaba, esto también es, ¿tenemos papá en casa? Esa pregunta de los niños. A veces en la escuela han visto un papá. La misma pregunta formulaba el niño todas las mañanas antes de que él se marchara. Ella le respondía brevemente diciendo, no tenemos. Y añadía casi en un murmullo, no tenemos a nadie. ¡Charán! Estamos tú y yo solos y así será siempre. Presagio. En este asterisco blanco activo dejamos por esta semana apasionante tercera parte de La vegetariana de Han Kang, con esta narradora empática, con el sufrimiento de Jungle, su hermana, y que nos transmite otra dimensión de esta historia de rebelión femenina. Gracias por estar ahí, a momentos ya de llegar al fin del 2020 en términos de Siempre Literatura, espacio virtual de la Ronda Lectora, de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Muchas gracias y hasta la semana próxima.